Bueno, muchas gracias. Y gracias a Sociedades Bíblicas por la excelente oportunidad que nos da de alrededor de la excusa de la celebración de los 500 años, poder afirmar, como hemos visto recién en la pantalla, la centralidad de las Escrituras, tanto en nuestras creencias como también en la misión de la Iglesia. Mi presentación tiene que ver, a ver si ponemos la primera diapositiva, ahí está, perfecto, Iglesia en reforma permanente o en permanente reforma. Por allí, por el año 1947, el teólogo reformado más importante del siglo pasado, Karl Barth, popularizó una frase que luego fue repetida por muchos y que es Ecclesia reformata semper reformanda. Es decir, iglesia reformada siempre reformándose o en permanente reforma. La frase no era de él, la frase fue tomada de Agustín de Hipona y se refiere básicamente a la convicción que creo que todos debemos tener acerca de que la iglesia debe continuamente reexaminarse y estar en un proceso de renovación continua para ser fiel al Señor, tanto en su ser como en su hacer, es decir, en la misión de la iglesia. Creo yo que el gran aporte e impacto de la Reforma Protestante fue que tuvo la capacidad de incidir decisivamente en la transformación de la cultura de su tiempo a partir de una vuelta a los principios de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y creo yo que al celebrar este año los 500 años, eso es precisamente lo que nosotros debemos evocar para ser inspirados a hacer exactamente lo mismo. No repitiendo lo hecho por los reformadores, estamos recordando, no estamos repitiendo. Recordar es volver a pasar por el corazón, es decir, volver a apreciar, volver a valorar, ¿sí?, lo que estos grandes hombres de Dios de la historia aportaron y ser inspirados a hacer lo mismo. Reitero, no repitiendo lo que ellos hicieron, sino provocando el mismo doble efecto de experimentar renovación como iglesia para luego transformar la realidad de nuestro tiempo. Creo que nos equivocaríamos cayendo en un reduccionismo si al reflexionar sobre la reforma nos quedáramos solamente en la recuperación de aquellos principios promovidos por los grandes reformadores, las famosas 5 sola, ¿no? Sola Escritura, sola fide o sola fe, sola gratia o sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Por supuesto que esos principios deben volver a ser afirmados hoy en día, pero creo yo que ese es solamente nuestro piso, ¿sí? Porque si solo nos quedamos en eso, en nuestra generación, es probable que no produzcamos el impacto transformacional de la cultura de nuestro tiempo como aquellos grandes hombres del siglo XVI produjeron en la sociedad de su tiempo. Y podemos correr el riesgo de una mirada reformista de la iglesia hacia adentro, de tratar de fortalecer su pureza doctrinal, lo cual por supuesto siempre es bueno, pero que no tiene contacto con la realidad a transformar, lo que constituye, como nosotros bien sabemos, la razón de ser de la iglesia. La iglesia no está para mirarse a puertas adentro, sino para transformar la realidad de su tiempo. El evangelio eterno de Dios se encarna en tiempo y en espacio, es decir, en realidades culturales específicas. Aquellos reformadores tuvieron la gracia de Dios
para poder entender su tiempo y poder afectar la realidad de su época de manera de transformarla definitivamente. Pero el tiempo de ellos no es nuestro tiempo. Por lo tanto, los énfasis recuperados por ellos deben ser releídos en nuestro tiempo, ¿sí? Y tal vez seamos nosotros la generación que tengamos que recuperar otros énfasis en nuestro tiempo. Así que creo que el mover de los reformadores, más que impulsarnos a la repetición, nos debe inspirar a sí tomar la transformación que ellos produjeron. Hace poco salió una Biblia de estudio nueva que se llama De la Nueva Reforma y allí presento 60 tesis de reforma para la iglesia de hoy en día. Obviamente acá no tengo el tiempo suficiente para poder hablar de todo eso, más bien me quiero enfocar, quiero quedarme con una sola propuesta para el día de hoy. Creo fervientemente en la 5 sola, ¿sí?, de la Reforma y en la necesidad que tenemos hoy de afirmar estos principios. Pero ya que mi tema es mirar hacia el futuro de la iglesia, permítanme a partir del aporte extraordinario de la Reforma protestante y aprovechando que seguramente en los otros talleres y conferencias de este congreso otros presentadores harán el destaque de lo que la Reforma marcó en su tiempo, yo prefiero pensar en el futuro y levantar algunas preguntas para luego, como digo, establecer una propuesta para la proyección de la iglesia en nuestro tiempo. La Reforma protestante, yo quiero también dar algún enfoque crítico de la Reforma. La Reforma protestante, junto a sus extraordinarios aportes, también ha provocado algunos efectos no deseados o colaterales, ¿no? No deseados por Dios y creo yo tampoco por aquellos grandes hombres de Dios. Preguntas, ¿no? ¿Qué diría hoy Martín Lutero si viera que alguna de sus reformas e impulsos han sido el sustento, la base para una sociedad secularista, una cultura desacralizada y una Europa descristianizada? Porque la Reforma abrió todo ese movimiento. ¿Qué diría Erasmo de Róterdam al ver que algunas de sus ideas humanistas fueron usadas para sacar a Dios del centro y para entronizar al hombre y a un individualismo extremo como en el que hoy vivimos? ¿O qué decir del olvido de los reformadores de la Gran Comisión y de las misiones, que tanto Lutero y especialmente Calvino denotan en sus escritos? Ellos creían que la Gran Comisión se había cumplido en la era apostólica. ¿Y qué de la irónica contradicción de que quienes sí estaban misionando con gran fervor en los siglos XV y XVI eran los católicos romanos, ¿sí?, los dominicos, los jesuitas, como por ejemplo aquí en nuestro continente Fray Bartolomé de las Casas, que en pleno siglo XV defendió a los pueblos originarios en nuestro continente levantando su voz contra la esclavitud. ¿Qué decir de la puerta que abrió el cisma de la Reforma a la escandalosa división de la iglesia que hasta el día de hoy vivimos? Estas y otras consecuencias seguramente no estaban en la mente de aquellos hombres que trataron de aplicar remedios a una iglesia absolutamente agonizante como la de su época, corrupta, sin tener tiempo para leer los efectos secundarios de la medicación que estaban aplicando. Y sería absolutamente injusto de nuestra parte, de mi parte, culparlos de muchas de esas consecuencias, porque la responsabilidad de ellos era afectar la realidad
de su tiempo. Así como la nuestra hoy en día es responder a la realidad de nuestro tiempo con un evangelio transformador. Pero lo menciono algunas de estas cosas, de estas sombras, para no idealizar la reforma del siglo XVI como nuestro modelo a seguir y también para advertirnos a nosotros mismos que todas nuestras decisiones y todas nuestras omisiones tienen consecuencias multigeneracionales. Nuestro modelo a seguir, como los grandes reformadores levantaron en aquel tiempo, no es la reforma, sino la palabra de Dios. ¿Sí? La Escritura y la Escritura encarnada en nuestra realidad. Por eso, el conmemorar los 500 años de aquella extraordinaria reforma, más que intentar trazar un paralelismo automático que nos lleve a repetir lo que fueron los aportes de estos hombres de Dios, nos debe conducir a encontrar en la Reforma Protestante una inspiración para que nuestra generación haga hoy las reformas que la Iglesia necesita para ser de una vez por todas el agente transformador de nuestra sociedad. En el contexto de una iglesia corrupta como la de aquel tiempo, que por medio de la venta de indulgencias mercantilizaba la salvación de la gente, el gran aporte de Lutero fue la sola fide y la sola gratia. Y hoy también afirmamos, obviamente, que la salvación es solo por gracia de Dios y la respuesta de fe del ser humano. Pero con una iglesia de millones de creyentes que tienen fe, pero poca conversión, nuestro aporte reformador, renovador, ¿será solo fide? ¿O habrá que hablar de la fe en Cristo que nos salva y también de las obras que autentican esa fe? Creo fervientemente en el aporte de la reforma de la justificación por la fe. Aunque permítanme un paréntesis, no es tema para esta tarde, creo que el concepto reformado no hace total y completa justicia al concepto paulino de la justificación por la fe. Porque cuando uno va a la teología paulina se da cuenta que la salvación es el reconocimiento del señorío de Cristo y que como resultado entonces somos justificados. Y que ese proceso es por medio de la fe. La justificación no es la puerta de entrada, es la consecuencia en la teología paulina. Pero cierro el paréntesis allí, ¿verdad? Ante un cristianismo centrado en el yo y un psicodios, es decir, un Dios de bienestar emocional yoísta, como el que se predica en nuestras iglesias, omnicomprensivo, una ética líquida, donde no hay mayor diferencia entre el pueblo de Dios y la gente del mundo. ¿Deberemos hablar solo de gracia perdonadora o también de una gracia transformadora, de una vida que satisfaga de verdad a un Dios justo? Preguntas que levanto para que ustedes después, que son más inteligentes que yo, las respondan. Solo Cristo fue el otro gran aporte de la reforma. Maravilloso, ¿verdad? Y hoy lo tenemos que volver a afirmar más que nunca en medio de las idolatrías de nuestro tiempo y de nuestro continente. Pero, ¿qué querrá decir solo Cristo hoy? ¿Será solo Cristo cabeza o incluirá a Cristo cuerpo? Porque son millones en nuestro continente que dicen solo Cristo y ya no quieren saber nada con la iglesia. La iglesia más grande de todo el continente, en cualquier ciudad del continente, es la iglesia que no se congrega. En Argentina ya son 66% de los que se dicen ser evangélicos
que no se congregan en ninguna iglesia. Y cuando uno habla con ellos, te dicen, yo con Cristo estoy todo lo más bien. Mi problema es con la iglesia. Y les han predicado y ellos han comprado un evangelio no bíblico que separa cabeza y cuerpo. Y el gran aporte de San Pablo fue precisamente meter el bautismo en el cuerpo de Cristo en la misma experiencia de salvación. No se puede tener relación con la cabeza sin cuerpo. Solo Cristo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué quiere decir esto? La iglesia hoy en día ha perdido su vivencia trinitaria y esto es una pérdida enorme. Cada vez que en la historia la iglesia pierde alguna de las tres personas de la Trinidad, el detrimento es enorme. Las iglesias que surgieron de aquella reforma del siglo XVI ignoraron la vivencia del Espíritu Santo y hoy sus sociedades son postcristianas. Los evangélicos han enfatizado solo a Cristo. Los pentecostales han enfatizado la persona del Espíritu Santo y hoy tenemos una iglesia que ha perdido al Padre en su vivencia diaria. Lo que quiero ilustrar con estos ejemplos y estas preguntas, más que contribuciones mías, despertarlas de ustedes, es que lo que debemos emular es el poder transformador de la reforma de la sociedad de aquella generación. Y que al afirmar aquellos principios extraordinarios, como los hemos destacado ya aquí en la presentación, debemos releerlos a la luz de nuestro tiempo. Afirmarlos atemporalmente es un error, Lutero reacciona a una realidad de la iglesia de su tiempo. Y nosotros tenemos que releer esos principios frente a la realidad de la iglesia de nuestro tiempo. La ética reformada trajo una recuperación maravillosa del concepto bíblico del trabajo y de las vocaciones. ¿Sí? Lutero revolucionariamente le decía a la gente que tanto el campesino como el monje, los dos eran ministros del Señor, siervos sacerdotes del Señor, y que el ministerio principal de la gente era la tarea cotidiana. Pero también esto fue extraordinario, maravilloso, y en América Latina, donde tenemos una pérdida gigantesca de la cultura del trabajo, tenemos que nosotros recuperar este énfasis promovido por Lutero. Pero también esto promovió un nuevo sistema de producción en el mundo, que es el capitalismo. ¿Sí? Ustedes ya saben lo que Max Weber propuso, ¿sí? El padre de la ética propuso, que es de la sociología de la religión, el padre de la sociología de la religión propuso, y es que la ética luterana es el que promueve el capitalismo en el mundo. Y debemos preguntarnos, aterrizándolo a hoy en día, ¿cómo recuperar en nuestra Argentina la cultura del trabajo y del esfuerzo que hemos perdido? Algunos observadores dicen que ya es la tercera generación de gente que no trabaja, es decir, jovencitos que no vieron trabajar a sus padres ni a su abuelo. ¿Cómo recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo que hemos perdido y hacerlo en medio de un contexto de capitalismo salvaje que desplaza a Dios del centro, que desplaza al ser humano del objeto y beneficio de la economía y que eleva a la condición de dioses al dinero y al propio trabajo?
Pregunta para ustedes. Por eso cabe preguntarnos también cuál es el desafío de la reforma para la iglesia de hoy. Aquella generación fue capaz de afectar una sociedad oscurantista, gobernada por los señores feudales y por el clero, y transformarla en cultura abierta al conocimiento, una cultura laica, con recuperación del valor del trabajo, con la valoración de las distintas vocaciones, con progreso, etc. ¿Cuál será el desafío hoy? Nuestra cultura globalizada que hegemoniza, desarraiga y desespiritualiza, que aliena al ser humano y lo hace esclavo, debe experimentar transformación por medio de una iglesia que le devuelva al ser humano su dignidad, su libertad, su sentido de ser en comunidad. Recuperar la dimensión espiritual del ser humano y el lugar vital de la iglesia, no como centro de poder como en la Edad Media, sino como una comunidad alternativa de amor, de sanidad, de servicio, de restauración integral. Como ven, creo yo que no podemos trasladar linealmente aquellos principios sin un intento de entender nuestro mundo, nuestra realidad también como iglesia. Porque reitero, el gran aporte de la Reforma protestante fue que la iglesia pudo ser un agente transformador de la cultura de su tiempo. La iglesia de la Edad Media era una iglesia cautiva de la cultura de su tiempo y por lo tanto imposibilitada de transformarla. Pero la Reforma puso a la iglesia a transformarse y a transformar a su tiempo, a su mundo. Y lo que quiero es llamar tu atención a este punto. O la iglesia es influenciada y cautivada por la cultura de su tiempo, o la iglesia es influencia del reino de Dios que transforma la cultura de su tiempo. ¿Sí? Spurgeon, el gran predicador inglés, decía: la razón por la cual la iglesia no transforma la realidad del mundo es porque el mundo ha transformado la realidad de la iglesia. Así que tenemos allí una guerra de intenciones transformadoras. O la iglesia, sí, influencia con la cultura del reino de Dios y transforma la cultura de nuestro tiempo, o la iglesia es influenciada y cautivada por la cultura de nuestro tiempo. Y acá viene la propuesta que en los últimos meses he estado compartiendo en todos los lugares donde puedo hablar de este tema. Y es que en cada momento de la historia y en todo lugar solo hay dos posibles modelos de iglesia. Solo dos. Jesús dijo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:16 para los que están tomando nota. La iglesia como casa del mercado es una iglesia cautiva de la cultura de su tiempo y por lo tanto está imposibilitada de transformar su cultura. Y en la relación de iglesia y cultura hay dos conceptos que parecen similares, que suenan muy parecidos, pero que son diametralmente opuestos. Uno de ellos es positivo, ¿sí? Y es el concepto de inculturación, ¿sí? Y es cuando la iglesia hace todos los esfuerzos por entender la cultura de su tiempo y construye puentes para que el evangelio eterno de Dios llegue de manera relevante, pertinente a la gente de su tiempo. Es lo que dice Pablo cuando expresa que a los judíos se hizo judío y a los gentiles se hizo gentil. A todos se hizo de todo. ¿Para qué? Para
construir esos puentes y salvar con el Evangelio la vida de las personas. Así que inculturación es un concepto positivo. La Iglesia intentando comprender las realidades de nuestro tiempo y construyendo puentes para llegar de la mejor manera, de la manera más efectiva y pertinente a la gente de nuestro tiempo. Pero hay otro concepto y es negativo, que es el de aculturación, ¿sí? Y es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con las pérdidas de los valores de la cultura propia. Es cuando la cultura de nuestro tiempo, con sus valores, ¿cultura qué es? No es la vestimenta ni la música típica de un país, no. ¿Cultura qué es? Es el paquete de creencias, valores, lo que se llama la cosmovisión, ¿sí? Compartida por gente en un determinado espacio físico y en un determinado tiempo. Entonces, la aculturación es cuando la cultura de nuestro tiempo, con sus valores, sus creencias, su cosmovisión, penetra en la iglesia y la iglesia queda cautiva de esa cultura. Una iglesia cautiva por el mundo no es el largo de la pollera, ni si las mujeres se pintan o no se pintan, ¿verdad? Es precisamente esto, es cuando la cultura con creencias, valores, cosmovisión, cautiva a la iglesia y lo que hace es que la iglesia se vea imposibilitada de transformar la realidad de su tiempo. Cuando confundimos inculturación con aculturación, caemos en la cautividad cultural y estamos, vuelvo a decir, imposibilitados de transformar la realidad. Es el llamado permanente de Dios a su pueblo Israel a no dejarse dominar por las culturas de los pueblos paganos. Pablo va a Atenas y ante la cultura idolátrica griega, él no se deja influenciar, por el contrario, dice el texto bíblico que él siente una fuerte ira al ver esa idolatría allí en la ciudad de Atenas. Pero él no se queda con el sentimiento negativo, sino que se activa, ¿para qué? Para construir puentes y penetrar él con el Evangelio, con la cultura del reino, la cultura griega. Y entonces construye un puente con los atenienses y parte de la propia cultura ateniense y les dice positivamente: veo que ustedes son muy religiosos y hasta tienen un altar al Dios no conocido. Bueno, ustedes conocen el texto. Pues bien, ahora les quiero hablar de ese Dios no conocido por ustedes. Él se podía haber quedado en la protesta contra la idolatría. Se podía haber rasgado las vestiduras contra la idolatría. Dice que sintió una fuerte ira, un celo. Su celo por Dios le produjo una fuerte ira, pero superó la ira o la encaminó positivamente para construir un puente y él afectar con la cultura del reino la cultura idolátrica de Atenas. Por eso, hoy la reforma es hacer de la iglesia no casa del mercado, sino casa del Padre. O somos casa del Padre, ¿sí? O somos expresión de la cultura del mercado. La iglesia, ¿qué es? La iglesia es la expresión corporativa, como cuerpo, es la expresión corporativa de una cultura. ¿Cuál cultura? O somos la expresión de la cultura del reino, que es la cultura del Padre, o somos expresión de la cultura del mercado. Y en el discipulado de las nuevas generaciones tendremos que nosotros elegir
alguno de los dos modelos, porque solo hay dos según Jesús. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo. Estamos y debemos inculturarnos, es decir, conocer la cultura, la realidad de nuestro tiempo, utilizar los métodos y los sistemas más actualizados, ¿sí? Construir puentes para que el Evangelio sea transmitido, recibido y encarnado en nuestra realidad. Pero para que esto ocurra, la iglesia debe ser diferente. Si la iglesia es solo un reflejo de la cultura de su tiempo, jamás podrá transformarla. La iglesia como casa de mercado no es solo una iglesia mercantilizada, ¿sí? Esa es una parte del modelo de iglesia como casa del mercado. La iglesia como casa del mercado es también una iglesia principalmente cautiva de la cultura de su tiempo. Pero la iglesia como casa del Padre es la expresión del reino de Dios, que es hacer la voluntad del Padre. Iglesia de la Reforma, ¿sí?, afirmó solo Cristo, sola Escritura, sola fide, sola gratia, el sacerdocio de todo creyente, el trabajo como ministerio, entre otros valores. Y afectó la cultura de su tiempo, ¿sí? Solo Cristo afectó la religiosidad de la Edad Media y la consecuencia fue que muchos experimentaron la salvación verdadera, ¿sí? La sola Escritura afectó el oscurantismo y comienza la irrupción de la formación, de la educación, no solo en el ámbito de la iglesia, sino en el ámbito del mundo. Hay un florecimiento de la educación. La sola fide, sola gratia afectó la mercantilización de la cultura de la Edad Media y trajo liberación a la gente. El sacerdocio de todo creyente afectó la iglesia jerárquica, en donde solo eran sacerdotes el clero, ¿sí?, y despertó las distintas vocaciones de los creyentes en el mundo. La iglesia de la Reforma propuso el trabajo como ministerio y afectó una cultura de la Edad Media donde el trabajo era visto como un castigo. Y por lo tanto, los países protestantes del norte de Europa son los países que más han progresado y los países católicos latinos son los países que se han mantenido en... Las tendencias nos marcan que hoy la iglesia, lamentablemente, se perfila más como casa de mercado que como casa del Padre. Algunas características, solo para mencionar algunas. La cultura del mercado es la cultura narcisista. Esta visión de la realidad también ha afectado a los creyentes con una religiosidad centrada en el yo. Ustedes conocen, ¿no?, la historia de Narciso, ¿no?, aquel hombre tan bello que, de la mitología, que se miró en el agua y vio reflejada su imagen y se quedó allí paralizado, ¿sí?, amando su propia imagen, ¿no?, centrado en su yo. Bueno, esta visión de la realidad también ha afectado la religiosidad evangélica, con una religiosidad centrada en el yo, con un evangelio, con un cristianismo sin conversión, con un cristianismo de autoayuda. Antes se hablaba, cuando yo era chico, se hablaba de los convertidos, pero hoy se habla de los creyentes. Porque la gente no busca cambiar, la gente busca solo sentirse bien. Y nosotros le hemos promovido ese evangelio de autoayuda, de bienestar psicoemocional. Por eso hoy tenemos un 66% de los evangélicos en Argentina que no se congregan en ninguna iglesia.
Y una de las causas es la decepción que la gente sufre ante las pruebas de la vida. Jesús lo anticipó con la parábola de los 4 terrenos, ¿verdad? Pero es el resultado de haber sido vacunados con un evangelio centrado en el yo, y cuando Dios no responde a las expectativas del yo, entonces la gente se enfría, se aleja. La cultura del mercado es la cultura del hiperindividualismo. Perdón. ¿Me ayudás a mí, Mariano? Gracias. La cultura del mercado es la cultura del hiperindividualismo. Solo para mencionar 3 o 4 grandes, gracias. 3 o 4 de los más influyentes pensadores de nuestro tiempo. Luc Ferry ha llamado a nuestra época la época del ultraindividualismo. Pascal Bruckner la ha bautizado como superindividualismo. Giles Lipovetsky ha calificado este periodo de segunda revolución individualista o paso del individualismo limitado al individualismo total. Y esta perspectiva individualista también de la fe conduce a iglesias en donde, entre muchas otras consecuencias, por ejemplo, la gente se convierte en asistentes, ¿sí?, que vienen a tener un culto privado, intimista, Dios y yo, ¿sí? Las congregaciones son cientos, son miles, ¿sí?, que adoran aisladamente, individualmente, privatizadamente, intimistamente, sin registro del otro, o para usar la expresión paulina, sin discernir el cuerpo de Cristo, que vienen a buscar bendiciones individuales haciendo de la casa del Padre casa de mercado. Pero en la casa del Padre, los adoradores adoran al Padre como familia del Padre, bien conscientes que no se puede amar a Dios si no amamos al hermano. Las leyes del mercado enfatizan el yo, pero Dios es nosotros. El gran problema de la iglesia como casa del mercado que afirma el individualismo es que precisamente por estar cautivos de esa perspectiva mundana, en lugar de responder, ahondamos el peor de los problemas hoy en día, que es el sentimiento de orfandad en la gente, ¿sí? Los psicólogos, los sociólogos, los filósofos nos dicen que en última instancia, en último análisis, cuando uno tira de la piola hasta llegar al fondo de la cuestión, detrás de casi todas las problemáticas individuales y sociales se encuentra un problema de paternidad desastrosa, ineficaz, insuficiente, etc. Orfandad. Porque no conocemos al Padre y vivimos, por lo tanto, sin conocer la experiencia de ser familia del Padre. El mercado es la cultura del entretenimiento. Es la industria del entretenimiento. Todo tiene que ser divertido. A los predicadores ya no se los presenta más como se hacía antaño, un hombre de Dios, sino que se los presenta como un comunicador.
que nosotros les damos. Nuestras maneras de hablar lo expresan, ¿no? Termina el culto, volvemos a nuestra casa y el marido le dice a la mujer: me gustó mucho la adoración hoy. La gente discute por los estilos de culto, ¿sí? Y quieren que le den el culto que ellos quieren. Nadie se pregunta: ¿qué querrá Dios recibir hoy? Porque se supone que el culto es a Dios, no a la gente, ¿no? Porque la iglesia está cautiva de la cultura del show. Tuvimos hace poquito tiempo a como suerte de rockstars, ¿sí? Los pastores ahora todos tienen que hacer stand-up, ¿no? No tienen que predicar exégesis del texto, ¿no? Tienen que hacer un buen mini show, porque si no, no son comunicadores atractivos, ¿sí? Se pretende formar la cultura de generaciones. Pero no pueden formar gente. Es imposible. Pero somos cautivos de la cultura del show. En los congresos, los cantantes son más importantes que los que predican la palabra, y no tengo, excepto envidia, no tengo nada en contra de los cantantes. Me digo envidia porque me encantaría poder ser uno, ¿no? Pero lamentablemente no tengo el don. A lo que voy es que todo está centrado en la cultura del show. Y lo que hacen 4, 5, 10, 15, 20 personas en el escenario. Perdón, en la plataforma. Y la iglesia se define por eso y no por la vida de comunidad y por el impacto que eso provoca en la ciudad. Ahora, yo no estoy en contra de nada de eso. Como dije, tuvimos a Marco, al otro Marco, son todos Marcos los de la adoración, ¿viste? Alguna vez vendrá el cuadro, pero por ahora tenemos los Marcos, ¿no? Pero no estoy en contra de eso y promuevo a la gente de adoración y a los que estamos en la plataforma la búsqueda de excelencia y mejorar, y yo trato dentro de mis muchas limitaciones de mejorar también en la comunicación, en la preparación, etc. No estoy en contra de nada. Cuando Jesús denunció que habían hecho de la casa del Padre casa de mercado, no le pegó un latigazo al templo. ¿Sí? No es un problema que tenemos que suspender la música, ni las pantallas LED, ni nada. El problema es creer que eso es iglesia. El problema es cuando le hacemos creer a la gente que lo que ocurre en esa plataforma es la vida de la iglesia.
La cultura del mercado es la cultura del materialismo. Me tengo que apurar mucho porque ya vieron, Mariano es bien grandote y tengo miedo que se pare ya. Esto mismo penetró en la iglesia. Predicadores que por televisión predican el evangelio de prosperidad, por internet, etc. Y que para poder alcanzarla manipulan a la gente para que la gente dé. Cuando Jesús tuvo que condenar la idolatría de su tiempo, no habló de Baal, no habló de Astarteo, de los ídolos de su tiempo, sino que habló de Mamón, las riquezas. Y dijo que no se pueden servir a dos señores, porque Mamón te exige devoción, sometimiento, idolatría, obediencia religiosa y cambio del mensaje. Por eso Jesús echó fuera del templo a los que vendían palomas, porque estaban mercantilizando la fe. Por eso Lutero reacciona ante las indulgencias, porque estaban mercantilizando la fe, haciendo de la casa del Padre casa de mercado. La cultura del mercado es la cultura del consumismo. Cuando Jesús echa fuera del templo a los que estaban haciendo de la casa del Padre casa de mercado, no solo echa a los que vendían. Dice de manera muy clara Marcos 11:15. Y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Los que vendían mercantilizaban la fe. Los que compraban hacían de la fe un artículo de consumo. Y el consumismo es solo una forma de intentar llenar vacíos. Pero lamentablemente también el consumismo llegó a la iglesia, casa del mercado. La gente llega y busca únicamente recibir. Que Dios me bendiga a mí, que Dios me dé, que me llene, que me ministren a mí, que me den el programa que yo necesito, el culto que me gusta a mí. Eso se llama consumismo espiritual. Deformamos absolutamente todo, ¿no? El altar, que es el lugar de muerte y de entrega, es el lugar donde le hacemos pasar a la gente para que reciba. No vienen a recibir, vienen a morir y a dar al altar. Pero el consumismo penetrado en la iglesia nos lleva a esto. La iglesia no es un dispenser que alimenta tu consumismo y que sigue dejándote vacío siempre. Cristianos vampiros, Dráculas, que vienen a chupar y a demandar más y más. ¿Y sabes por qué demandan siempre más? Porque nunca se satisfacen. Y por eso van de iglesia en iglesia. La casa del mercado genera no miembros del cuerpo, sino clientes. El cliente nunca tiene un compromiso puro. El pastor Leo de Filipinas habla de esto. Y él dice que cuando eso ocurre, uno tiene al cliente. Es decir, cuando uno es cliente de alguien o de alguna empresa, cuando te dan el mejor servicio al menor precio posible, donde aparece otra empresa que te da o un mejor servicio o un precio menor, cambias de empresa, dejas de ser cliente. Cuando esto ocurre, sucede lo que Jesús enseñó, y es que nunca te vas a sentir satisfecho hasta que vos puedas. Es volver a hacer de la iglesia casa del Padre, de manera que pueda transformar la cultura del mercado. Y la iglesia es casa del Padre, ¿cuándo? Cuando revela al Padre y hace las obras de amor del Padre. Este es el pasaje que Dios me ha estado hablando en los últimos meses y sobre el cual creo que la iglesia de esta generación tiene que hacer el gran aporte.
Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El fin de la década del 60, principios de los 70, con la irrupción del movimiento carismático en todo el mundo, se produjo la recuperación del versículo 4, los dones del Espíritu Santo. Y esto fue extraordinario y maravilloso para toda la iglesia, no solo para las del movimiento carismático. La década del 90 trajo la recuperación del versículo 5, los ministerios de Cristo. ¿Cuáles son los ministerios de Cristo? Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Nosotros, queridos hermanos, creo yo, tenemos que ser la generación que recupere las operaciones del Padre. Versículo 6. Estamos llamados a encarnar en nuestra generación la paternidad de Dios haciendo las operaciones del Padre, es decir, las obras del Padre. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esos textos nos dicen varias cosas. Primero, las obras de Jesús eran las obras del Padre. Él dijo, no hago nada que no vea hacer al Padre. Él dijo, no digo nada que no oiga decir al Padre. Las obras de Jesús eran las obras del Padre. Segunda implicancia de lo que Jesús dijo, o lectura, ni siquiera es una implicancia, lectura llana, las obras del Padre hechas por Jesús demostraban la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Tercera cosa, Jesús dijo, pero ahora yo me voy al Padre. Por ende, no puedo seguir haciendo las obras del Padre aquí en la tierra. Pero el que cree en mí, es decir, la iglesia, ¿sí?, es la llamada a hacer ahora, en medio de esta realidad, las obras del Padre. Las obras del Padre se encarnan por medio de la iglesia llamada a hacer las obras del Padre. Cuando la iglesia manifiesta la paternidad de Dios, dice Jesús, tremendo, dice que entonces la iglesia realiza las obras mayores, mayores que las propias hechas por Jesús. Y uno dice, ¿cómo puede ser que la iglesia haga obras mayores que Jesús? Bueno, es lo que dice el apóstol San Pablo en Efesios, cuando dice que el Padre constituyó a Jesús, al Hijo, como cabeza de todo, y a la iglesia, su cuerpo, ¿qué dice? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremendo, ¿no? Nos parte la cabeza eso. Porque no dice que Cristo es la plenitud de la iglesia. Dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Cómo que la iglesia es la iglesia con sus defectos, sus pecados, sus incoherencias? Sí, porque la iglesia es la llamada a completar, a hacer pleno el ministerio de Jesús ahora en la tierra. Por eso Jesús dijo, yo ya no puedo hacer las obras del Padre aquí, pero los que creen, la iglesia ahora hará las obras del Padre y las obras de ustedes serán mayores que las que yo hago. Navidad es la encarnación de Cristo. Pentecostés es la encarnación del Espíritu Santo. Necesitamos ahora la encarnación del Padre.
El Espíritu Santo fue derramado en los postreros tiempos para que la iglesia encarne la paternidad de Dios en el mundo, siendo casa del Padre. Y de esta manera poder realizar las obras mayores que son las obras del Padre, las operaciones del Padre. Nos ha sido encomendada a nosotros, a esta generación, la recuperación de este énfasis bíblico, la encarnación de la paternidad de Dios. El redescubrimiento de los dones del Espíritu ha sido algo maravilloso. Y tenemos que seguir enfatizando esto en nuestras congregaciones, enseñándole a la gente que todos tienen dones, a descubrirlos, a dedicarlos, a desarrollarlos. Pero también es cierto que lamentablemente el uso de los dones trajo en muchos orgullo. Y cuanto más espectacular y visible es el don, más orgullo. Tengo el don. ¿Sí? Y lo que para mi gusto es lo peor de todo, trajo en prácticamente todos un enfoque más en mi don que en la persona a la que yo tengo que servir con mi don. Y todos están ocupados en su don y en su ministerio y no en la gente a la que tenemos que servir, cuando los dones son solamente herramientas, como un martillo o un serrucho en manos de un carpintero. El redescubrimiento de los 5 ministerios de Cristo, versículo 5, ha sido también maravilloso. Y es el tiempo que terminemos de reconocer lo que Dios le ha dado a la iglesia en una ciudad. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. No para lo que lamentablemente ha ocurrido, que estos ministerios de Cristo se han convertido en títulos, en jinetas, ante un liderazgo enfermo como el nuestro en América Latina, necesitado de sanidad en su autoestima. Los pastores nos cambiamos. Ahora yo ya no me conformo con ser pastor, ahora me ascendieron a ser apóstol, sin entender ni siquiera la diferencia entre una cosa y la otra, y sobre todo sin tener un llamado de Dios a una o a la otra. Siempre cuento, ¿no? En Brasil, como ya hay apóstoles por todos lados, conocí a uno que se autotitula Pai Apóstol, es decir, padre de los apóstoles. Ya no le alcanza a ser apóstol porque ya hay muchos, entonces él tiene que estar arriba. Y conocí en Centroamérica a otro que se llama Patriarca Apostólico, ¿no? Es decir, no sé qué vamos a inventar, ¿no? Vos, Amílcar, que sos creativo, a ver, inventate un nombre para mí, ¿no? Ahora, tenemos que seguir afirmando, por supuesto, los ministerios de Cristo. Pero creo que a todos nosotros, a esta generación en Argentina, nos están siendo encomendadas las obras mayores, la encarnación de la paternidad de Dios. No tiene que ver primeramente con dones o con ministerios, es una cuestión actitudinal. Yo tengo que mostrar. ¿Jesús a qué vino? A mostrar al Padre. Yo tengo que mostrar el corazón del Padre con mis dones, con mis ministerios, pero tengo que expresar las obras mayores. ¿Por qué son obras mayores? Porque Jesús enseñó que el mandamiento mayor es el amor a Dios y al prójimo. San Pablo dijo que el camino más excelente es el del amor. Y él dice que yo puedo tener los dones más espectaculares, puedo sacar fuego por la boca, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y hace ruido. Jesús dijo que mayor en el reino es el que se hace niño para relacionarse con Dios como Padre. Las obras del Padre son las mayores porque lo único que la iglesia le puede dar a la gente que el mundo no le puede dar es amor, es interés genuino por el otro, es escucha, es abrazo. Es tiempo que la iglesia recupere la esencia del evangelio, primero para sí misma y luego para transformar la realidad. Y se trata de la paternidad de Dios.
El núcleo del Evangelio es la paternidad de Dios. Dios se revela como Padre. Jesús es camino al Padre. Paréntesis. Jesús no es el destino final. Jesús es camino para que la gente experimente la paternidad de Dios. El Espíritu Santo clama, Abba, Padre, porque el núcleo del Evangelio es la paternidad. El diablo se presenta como padre alternativo y falso, padre de mentiras. La iglesia es o casa del Padre, o debe ser casa del Padre. Porque la paternidad de Dios sobre la vida de las personas es primeramente la esencia del Evangelio. Y es la esencia del Evangelio porque es la respuesta final, como dije antes, a todas las problemáticas humanas. Jesús no es camino a Dios. Jesús es camino al Padre. No necesitamos camino para Dios porque Él es omnipresente, ¿sí? Es decir, si yo tengo que ir hasta donde está Mariano, hay una distancia y tengo que construir un camino hacia él. Pero si Mariano ocupara el mismo lugar físico que yo aquí, ya no necesito camino. Y no hay necesidad de construir camino a Dios porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Jesús es camino al Padre. Los demonios conocen a Dios y conocen su poder, pero no lo conocen como Padre. La gente tiene algún tipo de relación con Dios, pero no lo conocen como Padre y por ende no hacen su voluntad. Dios no quiere ser reconocido en su poder. Él quiere ser conocido en su paternidad. Cuando nuestro Señor es un Dios de poder y no un Padre de amor, la transformación creemos que vendrá por medio de un avivamiento. Y hace decenas y decenas de años que vivimos orando, ayunando y esperando que venga el avivamiento donde le podamos mostrar al mundo todo lo que Dios es capaz. Pero cuando entendemos que el Señor es un Padre de amor y que nuestra vocación es encarnar su paternidad por medio de las operaciones del Padre, es decir, obras de amor, entonces comprenderemos que la transformación de la nación vendrá por medio de la manifestación de los hijos de Dios que la creación está aguardando, que transitan el camino más excelente. Termino con esto. En Argentina el 11%, según el estudio ya tiene 9 años de antigüedad, pero el último estudio del CONICET dice que el 11% somos evangélicos. Si viviéramos la fe, amando y sirviendo, tendríamos no solo el avivamiento que esperamos, sino una nación transformada. El evangelio es poder y sabiduría de Dios. Los pentecostales carismáticos recuperamos el énfasis del poder, de los dones, y con su énfasis en poder lograron afectar la vida de millones con el correspondiente crecimiento de la iglesia. Pero esto en medio de países empobrecidos, corruptos, con una iglesia creciente, incapacitada de transformar la realidad. Los protestantes evangélicos afirmamos la sabiduría. Como ven, yo conjugo los dos porque soy todo. Soy evangélico, carismático, pentecostal, católico en el sentido etimológico de la palabra, apostólico, todo. Los protestantes y los evangélicos afirmaron la sabiduría de Dios y lograron poner bases para estructuras sociales que hicieron de sus naciones países prósperos y laboriosos. Pero hoy son países postcristianos. Necesitamos las operaciones del Padre, las obras del Padre, una iglesia encarnando el amor del Padre en medio del mundo.